Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a ver una técnica súper interesante, rápida, entre comillas, y muy fácil también, entre comillas, pero bueno, o sea, entenderme cuando lo digo que es rápido y fácil porque no va a llevar, digamos, un excesivo trabajo para lo que es integrar, por ejemplo, pues un objeto, podéis aplicarlo a un objeto, a una modelo, pues cualquier otro tipo de cosa, pero sobre todo lo que vamos a hacer es, por supuesto, tener en cuenta la luz y los colores, que es en realidad, pues una de las cosas más importantes dentro del fotomontaje y, por supuesto, la sombra también, ¿vale? Fijaros, aquí yo tengo, esta es la foto de mi modelo, la modelo que yo voy a recortar para colocarla en este fondo que tenemos aquí, y si os dais cuenta, los colores son totalmente diferentes, son unos colores totalmente neutros que más bien tiran a frío, a tono frío, y lo otro pues tira a un tono cálido, bastante pronunciado y bastante amarillo. Bien, lo que voy a hacer aquí, a ver, he movido algo sin querer. Bien, lo que voy a hacer aquí es que esta capa yo ya me la voy a eliminar, simplemente era un ejemplo que os ponía para que supierais de qué estaba hablando, porque aquí yo ya tengo la modelo, digamos, seleccionada y recortada, ¿vale? O sea, seleccionada y recortada. Me refiero que yo ya la seleccioné, simplemente pues la seleccioné. O bien podéis hacerlo con varita mágica, seleccionar sujeto, elegir el método que queráis. Tengo, para el que no sepa cómo seleccionar, pues tengo otros vídeos aquí en mi canal de YouTube donde vais a aprender a seleccionar perfectamente pues cualquier objeto, cualquier persona, etcétera, etcétera. Así que bueno, acceder a esos vídeos y simplemente pues ver la técnica en los otros. Ahora vamos a ponerlo aquí, se está moviendo. Simplemente pues para no perder tantísimo tiempo, pues oye, pues vamos a hacerlo así, centrarnos exclusivamente en esto. Vale, entonces aquí yo ya la tengo recortada. Fijaros que pues bueno, aquí la vamos a colocar, por supuesto, en cualquier sitio. ¿Y qué referencia, por ejemplo, he cogido yo aquí? Pues aquí, si nos damos cuenta, como siempre digo, o sea, en Photoshop no hay una herramienta que te diga concretamente el tamaño de forma automática. Oye, este objeto tiene que tener este tamaño porque tengo en cuenta esta ventana. No existe todavía. Entonces, ¿por qué nos guiamos aquí? Bueno, pues por diferentes objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un escalón, tenemos una ventana por aquí tengo una puerta, pero sobre todo lo más importante es buscar objetos que estén cercanos. Por ejemplo, fijaros, aquí hay una puerta. Entonces, si yo tengo en cuenta esta puerta, más o menos, fijaros que encajaría con el tamaño de la modelo colocada aquí. Fijaros que ya está ligeramente un poco por detrás de la puerta, pues con lo cual encajaría perfectamente, más o menos, es un tamaño un poco estándar, pero bueno, más o menos sí que encajaría. O sea, si le hiciéramos más grandes, pues no quedaría bien, o sea, quedaría demasiado alta en comparación, pues fijaros, con la altura de la puerta, etcétera, etcétera. Así que simplemente buscar objetos que a nivel de composición os puedan dar como una especie de chivatos, digamos, para colocar el tamaño. Bien, vamos a lo importante. Y es que vamos a empezar a integrar. Vale, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Correcto, lo primero que voy a hacer es crearme una capa, por ejemplo, de blanco y negro. ¿Por qué me creo una capa de blanco y negro? Porque a mí lo que me interesa ahora, primeramente, es colocar la luz correcta a esta modelo para que se integre con la luz del fondo. Bien, entonces, si yo lo tengo en color, no voy a tener, digamos, un feedback correcto, y de esta forma, pasándolo todo a blanco y negro, sí que vamos a centrarnos, digamos, un poco más en lo que son las luces como tal. Perfecto, sobre todo los blancos y los negros, que ya sabéis que es de las cosas más importantes de las que nos tenemos que fijar. Bien, fijaros, aquí tenemos el blanco y negro, y lo que voy a hacer ahora es crear una capa de ajuste de curvas, pero esta capa de ajuste de curvas la voy a pasar por debajo de la de blanco y negro porque le tengo que hacer una máscara de recorte. Sabéis que la máscara de recorte es para que la afecte únicamente al objeto que tiene por debajo, en este caso es la chica, es la modelo, con lo cual todo el ajuste que yo haga aquí únicamente le afectará a la modelo y no al resto, por ejemplo, no al fondo ni al resto de las capas en el caso de que hubieran más capas. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Fijaros, yo podría trabajar perfectamente de esta forma, o sea, podría ampliar y trabajar aquí y demás, pero no es correcto porque no voy a ser objetivo, o sea, no voy a ver bien las luces que hay en el exterior y no voy a poder compararlo correctamente con la modelo, en este caso, que recuerdo, insisto, podría ser un objeto. Lo que yo recomiendo es una técnica que se recomienda bastante, yo también la recomiendo, es que
pongáis la foto lo más pequeña que podáis. Por ejemplo, a mí me viene perfectamente bien este tamaño, a mí en particular. Hay gente que a lo mejor lo prefiere así o gente que a lo mejor incluso lo prefiere pues un poco más grande. Bien, a mí personalmente este tamaño me viene perfectamente bien para darme cuenta de dónde están las luces y lo que tengo que colocar. De esta forma, colocándolo lo más alejado posible, nuestra vista lo ve todo de forma más genérica, con lo cual resulta, como digo, más fácil. ¿Y qué voy a hacer? Fijaros que la modelo sobre todo tiene una luz bastante pronunciada en la cara, en el brazo y demás, y el fondo, las luces altas no son tan altas como la que tiene la modelo. Entonces aquí primeramente ya voy a empezar a bajar luces de la modelo, fijaros. Sobre todo hay que tener en cuenta que ella está en un sitio colocado donde no da tanta luz tampoco, ¿vale? Esto también es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Fijaros como aquí, con este pequeño ajuste que he hecho, ya estoy igualando la luz de su cara, de su cuerpo y demás, con la luz que hay en el exterior, la luz que hay alrededor, ¿vale? Más o menos, pues por aquí, yo creo que más o menos podría estar bien. Incluso aquí podríamos dar un puntito de contraste, muy poquita cosa, o sea, un puntito simplemente, vale, pues por ahí yo creo que podría estar bien. Perfecto, fijaros, aquí tengo este pequeño ajuste, que es un ajuste que, como digo, o sea, ya digamos que hemos igualado bastante lo que es la modelo con el entorno a nivel de luces. Pero para ir un poco más allá, por ejemplo, la cara tal vez se me queda también un poco con una luz a lo mejor como demasiado alta. Entonces lo que voy a hacer es crearme otra capa más de ajuste de curvas. Fijaros que voy a crear tantas como necesite. Lo que es totalmente incorrecto es crear una para todo. Quiero decir, esta por ejemplo, yo la creé de forma genérica para tocar la luz de forma general. Pero esta que voy a crear ahora, que acabo de crear ahora, lo que voy a hacer es utilizarla de forma ya selectiva para tocar algunas partes solamente. Por ejemplo, voy a fijarme únicamente en lo que es la cara. Perfecto. Aquí, por ejemplo, la cara, podríamos bajarle, o sea, la luz de lo que es la cara, incluso de las piernas también, ¿por qué no? Podríamos bajarlo, por ejemplo, perfectamente por ahí. ¿Qué haríamos ahora? Invertimos máscara de capa. Aquí sí que nos acercamos un poco, cogemos un pincel normal, acordaros, siempre, casi siempre, la dureza en 0, opacidad y flujo 100%. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente con el color blanco frontal, voy a pasar pues por todo lo que es la cara y aquí un poco pues esto, el pecho. Aquí voy a pasar un poco también por el pelo, pero muy poquito. Ahora luego os explicaré por qué no paso tanto por el pelo, ¿vale? En este brazo voy a quitar también un poco de luz, pero pues no demasiado, y en este por supuesto vamos a quitar también esa luz. Perfecto. En las piernas, pues las piernas también vamos a quitar cierta luz, no de este lado, pero de este lado sí que voy a quitar luz, por ejemplo, pues ahí lo tenemos, perfecto. Y aquí le damos un poquito, perfecto, pues ahí está. Vale, aquí tenemos ya este pequeño ajuste que hemos hecho de forma secundaria para quitar luz de forma localizada. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ahora ya podemos eliminar perfectamente esta capa de ajuste de blanco y negro porque ya tenemos lo que es la luz bastante igualada. Fijaros cómo estaba y fijaros cómo nos ha quedado. Tenemos la luz igualada, pero nos queda por supuesto igualar el color. Aquí, bueno, comentar que no os fijéis demasiado en lo que es la selección, porque la selección la verdad es que la podría haber mejorado muchísimo más, pero bueno, es una cosa que, insisto, o sea, aquí lo que quiero que nos fijemos básicamente es en lo que es la integración y no en lo bien o lo mal que puede haber quedado la selección, que, insisto, se podría haber mejorado mucho más. Así que no os fijéis básicamente en eso. Vamos con los colores. ¿Qué vamos a hacer con los colores? Vamos a igualarlo, pero ¿de qué forma? Bien, lo primero de todo que voy a hacer es una capa de ajuste también de curvas para de forma genérica crear ya una ambientación en ella que pueda igualarse pues un poco también a este entorno. ¿Qué voy a hacer? Perfecto, aquí por ejemplo no voy a tocar el RGB porque estaría tocando pues todos, estaría tocando directamente pues tanto colores como luz, sino lo que voy a hacer es ir metiéndome dentro de los canales para ir colocándole a la modelo, por supuesto con máscara de recorte, también siempre para que, fijaros que todas tienen máscara de recorte, con lo cual todas afectan a la modelo. Entonces de esta forma estoy en el canal rojo por ejemplo y fijaros, aquí lo que tengo que hacer es darle dentro del canal rojo, buscar más o menos un equilibrio para ir acomodándole, para ir colocándole a la modelo esta luz, esa luminosidad amarillenta que tiene este entorno. Y fijaros que mantengo la foto relativamente lejos para poder ver correctamente todo de forma bastante genérica, ¿vale? Si escucháis a mi gatita, la tengo por aquí, que se quiere subir a la mesa, pero bueno, ahora no se puede. Pero que sepáis que está por ahí maullando.
Vale, vamos a colocarlo, por ejemplo, pues por aquí yo creo que está bien, o sea, simplemente un puntito de rojo, o sea, muy poquita cosa. Vamos a colocar un poquito más. Vale, por aquí, por ejemplo, voy a probar este, que son los negros, no me interesa, o sea, trabajar únicamente con los blancos, que es lo que trabaja la luz. Bien, directamente me voy a ir al azul, y en el azul, por ejemplo, lo que voy a hacer es colocarle amarillo. Fijaros, por ejemplo, pues por aquí puede estar bien, o sea, aquí le hemos colocado bastante amarillo, y de esta forma también podríamos trabajar con el propio amarillo en la sombra, pero casi que no me interesa demasiado. Voy a colocar un poquito, pero no me interesa mucho trabajarlo de esta forma. Vale, por aquí, por ejemplo, puede estar bien el azul. Vamos a ir al verde, a ver el verde que nos puede aportar. Vale, aquí le vamos a dar un puntito solamente, perfecto. Y este, por ejemplo, no lo vamos a tocar. Bien, voy a volver a tocar el rojo un poco más. Perfecto. Por aquí yo creo que va quedando mejor, o sea, está bastante más igualada. Y este de las sombras de los negros, pues no lo tocamos tampoco. Bien, fijaros que con este ajuste que he creado, ya se ha integrado bastante más. Voy a secarme un poco para que la veáis mejor. En cuanto a colores, ya la tenemos bastante mejor integrada, o sea, mucho más igualada, por supuesto. Pero aún quedan cosas. ¿Y qué cosas, por ejemplo, vamos a poder añadir aquí? Bien, una de las cosas, por ejemplo, es crear una capa de ajuste, y en este caso vamos a crearla de mapa de degradado. Bien, ¿qué hacemos con el mapa degradado? El mapa degradado, por ejemplo, lo que vamos a coger es, podemos coger este mismo, por ejemplo, que es el tercero, o sea, son degradados que vienen totalmente por defecto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, fijaros, lo que voy a hacer es pinchar en este, que es el negro, y el negro directamente lo que recomiendo, bueno, esto de momento voy a cancelar un momento, voy a cancelar, básicamente porque aquí es importante, lo primero, que tengamos máscara de recorte hacia la modelo, ¿vale? Que se me había olvidado simplemente. Y lo segundo, que tengáis seleccionada la capa de ajuste y no la máscara de capa, ¿vale? Es importante esto. Entonces, aquí ya, fijaros que antes estaba afectando a toda la foto, de esta forma no, de esta forma solo afecta a la modelo. Ahora sí que seleccionamos aquí, voy a coger, por ejemplo, este mismo, que simplemente son dos colores. Aquí pinchamos, voy a pinchar aquí en el color, y aquí lo que tenemos que indicarle a Photoshop es que el color negro, o sea, cuál es el tono de los negros absolutos de la imagen del fondo. Por ejemplo, pues fijaros, por aquí puede estar bien, perfecto, pues yo lo voy a colocar por aquí, fijaros que me da pues un tono negro bastante pronunciado, o sea, está bien, le damos OK, y ahora al blanco hacemos exactamente lo mismo. Aseguraos que está a la derecha del todo, en la ubicación 100, ¿vale? O sea, a la derecha absolutamente. Y aquí, por ejemplo, fijaros, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo, pero únicamente para los brillos, las altas luces. ¿Dónde tengo mis altas luces, por ejemplo, aquí en la foto, en la imagen del fondo? Pues las altas luces yo creo que están básicamente pues por aquí, fijaros. En cuanto yo pincho ahí, fijaros que ya se me coloca un color en la modelo, pero yo lo que voy a hacer es que no me voy a quedar con este, porque yo necesitaría realmente pues un color de una bombilla o algo así, que sea pues un poco más iluminado. Entonces lo que voy a hacer es, como me ha dado este color, lo voy a subir arriba del todo a las luces totales y me lo voy a llevar un poco a la izquierda para que sí, que sea amarillento, pero que tampoco sea tantísimo. Más o menos, pues por aquí, por ejemplo, podría estar bien. Aquí ya damos OK. Aquí, incluso esto lo podríamos reajustar, ¿vale? En el caso de que quisiéramos reajustar, de decir, vale, pues me gustaría un tono más claro, más oscuro, esto lo podríamos reeditar tantas veces como queramos. Aquí damos OK, esto ya lo cerramos, y esto incluso lo podemos pasar por debajo de la capa de curva. Fijaros que en cuanto yo lo paso por debajo de la capa de curva, automáticamente el ajuste queda mucho más amarillento. Lo podemos reeditar haciendo doble clic, y aquí, por ejemplo, pinchamos aquí y decimos, vale, pues esto no lo quiero tan amarillento, lo quiero un poco más de luz, perfecto, pues por aquí. Y el negro, por ejemplo, pues quiero reeditarlo, o sea, quiero que sea verdoso, pero tampoco tanto, perfecto, pues por aquí está bien. Aquí le damos OK, cerramos todo esto. Y en esta capa que se nos queda aquí no nos vamos a quedar, lógicamente, con esto, sino que lo que vamos a hacer es bajar la opacidad del todo y vamos a colocar una opacidad un poco más baja. Por ejemplo, pues en torno al 40, pues podría estar perfectamente. Vale. Aquí la tengo al 40, fijaros que el ajuste no es que sea mucho, pero sí que ayuda bastante a integrar, porque lo que hemos hecho es coger los tonos de la imagen y acoplarlos, y aquí tenemos la de la capa de curvas, que lo que ha hecho es, por supuesto, equilibrar todo el color. Fijaros que de esta forma la tenemos ya bastante más integrada. Tal vez ahora me gustaría volver a rescatar tal vez un poquito más de luz
En la cara, la luz que habíamos quitado antes, yo creo que quedaría bien esa luz que quitamos, pues volver a ponérsela, pero fijaros, no del todo. Entonces lo que voy a hacer es que, como yo bajé la luz con esta capa de curva, lo que voy a hacer es directamente me la voy a poner a la mitad, al 50%. De esa forma pues tengo un punto medio entre lo que tenía y lo que había creado. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora también? Lo que vamos a hacer ahora es crear una sombra a esta modelo, por supuesto, a esta persona, a este objeto, lo que vosotros tengáis también en vuestra foto. Y vamos a crear una sombra porque la sombra, por supuesto, pues da un plus bastante grande y es súper, extremadamente importante a la hora de integrar. Antes de ello, simplemente os hago un inciso, recordar que si os gusta todo este contenido, si queréis continuar formándoos conmigo de forma totalmente correcta, podéis acceder al Master Pack y a todos mis cursos que tenéis disponible en el enlace en la descripción del vídeo. Simplemente pincháis en el enlace, aprovechar los descuentos y vais a poder continuar pues toda esta formación. Si os gusta todo este contenido para hacer o bien fotomontaje, fotografía de belleza, etcétera, etcétera, pues vais a poder tenerlo y de una forma además súper exponencial porque son más de 60 horas de contenido práctico y aparte incluye por supuesto todas las imágenes de práctica. Bueno, simplemente era un inciso para todos aquellos que os guste todo esto, que os guste cómo enseño, cómo formo, etcétera, etcétera, cómo me explico, pues que podéis acceder a todos mis cursos completos donde vais a conocer todo esto e infinitamente muchas más cosas. Bien, entonces tenemos aquí a la modelo, vamos a colocarle una sombra. Perfecto, yo aquí ya tengo la capa de la chica, la capa de la modelo recortada. Lo que voy a hacer es, evidentemente, voy a utilizarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, fijaros. Lo que voy a hacer es que voy a cargar la selección, simplemente la cargo, por ejemplo, en Mac con comando, en PC con control y un clic en la capa de la chica. Y ahora simplemente me voy a crear una capa, por ejemplo, o bien podemos crear una capa de relleno de color uniforme o simplemente pues creamos una capa nueva y en esta capa nueva aquí, por ejemplo, no hace falta que tenga máscara de recorte, de hecho, la vamos a pasar por debajo de la capa de la modelo y simplemente vamos a rellenar. ¿Y de qué color, por ejemplo, aquí le decimos que rellene? Pues vamos a rellenar del mismo color que está la sombra en nuestra imagen. Por ejemplo, yo voy a coger este relleno, o sea, este tono de sombra que hay por aquí. También podríamos coger pues algo que haya por aquí, por ejemplo, fijaros que es un poco más verdoso. Perfecto, también me puede servir. Y vamos a rellenar, por ejemplo, con ese. Bien, aquí ya quitamos la selección con control D, comando D, y la sombra se nos queda por detrás. Fijaros que aquí la tenemos colocada por detrás. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a venir, por ejemplo, a edición, transformar, teniendo seleccionada la capa de la sombra, ¿vale? O sea, es muy importante. Transformar y aquí dentro de transformar vamos a darle directamente a distorsionar. Vale, aquí en distorsionar, ¿qué hacemos? Vamos a coger de estos tiradores y los vamos a bajar hacia abajo. De estos dos y los bajamos hacia abajo, de forma que se nos va a quedar la sombra de esta manera. Aquí ya sí que acercamos un poquito y vamos a encajar la sombra pues en sus pies correctamente. Voy a acercarme un poco más para encajar la sombra perfectamente. ¿De qué, por ejemplo, nos tendríamos que fijar, digamos, aquí un poquito para encajar perfectamente esta sombra y demás? Bueno, nos podemos fijar, por ejemplo, de la propia sombra que tienen los objetos que estén a nuestro alrededor. Fijaros que aquí los objetos tienen una ligera sombra que va un poco, va hacia adelante, pero va un poco como hacia la derecha, un poquito. Con lo cual, bueno, pues aquí nosotros también podemos hacer lo propio y llevar la sombra, digamos, pues un poquito más a la derecha. Pero lo principal es que encajemos perfectamente la sombra, que coincida todo. O sea, aquí vamos a hacer que coincida, perfecto, ahí está. Y aquí hacemos que coincida también, ¿vale? Y si sobra algún poquito no pasa nada porque lo quitaremos. Y fijaros cómo la sombra nuestra va también un poquito hacia la derecha, que también la podemos llevar un poquito más. Fijaros, si yo hago esto, la llevo un poquito más a la derecha y fijándome un poco en estas sombras que hay aquí, correcto. Y aquí nos fijamos que no se nos haya salido, perfecto, le damos OK. Vale, ahí ya tenemos la sombra de nuestra persona, de nuestra modelo, pero tenemos que trabajarla más, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto en objeto inteligente para poder reeditar tantas veces como quiera cualquier filtro, cualquier efecto que yo le vaya a poner, por supuesto, a la sombra. Bien, primera cosa que tenemos que hacerle a la sombra, pues lo primero vamos a aplicarle un desenfoque, porque si yo me fijo, por ejemplo, en la nitidez que tiene mi sombra, fijaros que es mucho más nítida
que el borde de la sombra que tienen los objetos de forma natural, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, por ejemplo, es aplicarle un pequeño desenfoque. Filtro, por ejemplo, desenfoque gaussiano. Y aquí le vamos a aplicar a la sombra un desenfoque, por ejemplo, vamos a ir probando 3. Sería tal vez demasiado, vamos a probar con 1. Con 1 más o menos se queda un poco corto, vamos a probar con 0,5. Vale, con 0,5 por ejemplo, pues está bien. Más o menos es similar a esto, ¿vale? Esto quiero decir, aquí vosotros y vosotras tenéis que fijaros bien con la foto que estáis trabajando para que quede lo más correcto posible. O sea, no vale cualquier cosa. Tenemos que intentar siempre simular tanto los colores como la dureza, etcétera, etcétera, y la forma de la sombra de los objetos de forma natural. Bien, aparte de esto, también por supuesto vamos a crear un degradado a esta sombra. Bien, y ese degradado también lo vamos a crear aquí. Fijaros, voy a crearme una máscara de capa y en la máscara de capa voy a coger la herramienta degradado con el degradado lineal. Voy a cogerme el color frontal negro para ocultar porque la máscara de capa es blanca y simplemente lo que hacemos es esto. Voy a poner por ejemplo por aquí, selecciono hasta allí y pincho. O sea, pincho y suelto y de esta forma fijaros que poco a poco voy a ir creando un degradado para que la sombra se vaya perdiendo, sobre todo en esta última parte de por aquí, ¿vale? Perfecto, más cosas que podríamos hacer, por ejemplo, bueno, aquí de hecho lo voy a degradar un poquito más, perfecto, ahí está mucho mejor, y ahora también nos tenemos que fijar, por ejemplo, en la opacidad que tienen las otras sombras para simularlo aquí también. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí para verlo mejor y seleccionando la capa de la sombra podríamos bajar también pues la opacidad de la capa de la sombra pues un poquito. Por ejemplo, pues por aquí en torno al 86 en mi caso estaría perfectamente. Fijaros que de esta forma la modelo, en este caso, o sea, insisto, podría ser un objeto, en este caso es una modelo, ya no está flotando, sino que ahora está con su sombra, está apoyada en el suelo. Pero aún faltan más cosas todavía. Por ejemplo, trabajar en la sombra base de esta modelo. La sombra base es una sombra que hace que el objeto, la persona, lo que sea, esté tocando realmente el suelo y eso se consigue con una sombra. Bien, aquí por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme una capa nueva, transparente, por debajo siempre de la capa de la modelo y fijaros, aquí lo que voy a hacer es que voy a coger el pincel con este mismo color que tengo por aquí, que de hecho voy a volver a coger la muestra, voy a cogerme la muestra donde estaba, donde la habíamos cogido antes, que está por aquí más o menos, perfecto. Aquí ya tengo la muestra de color de la sombra y ahora lo que hacemos es dibujar partes que se nos hayan podido quedar, partes que necesiten sombra. Opacidad 100% el flujo, yo lo voy a poner, bueno, lo voy a poner al 4 por ejemplo, para que tampoco sea tan agresivo, y la dureza de momento en 0. Perfecto, ¿y qué voy a hacer aquí? Pues voy a dibujar de esta manera. A ver, estamos en la capa, modo de fusión normal. Vale, aquí por ejemplo conviene poner el modo de fusión en multiplicar para esta sombra que estamos dibujando, ¿vale? Para que sea, digamos, un poquito más oscura. O sea, que tenga el tono correcto, pero que sea un poco más oscura. Por ejemplo, fijaros, aquí voy a dibujar también, pues esta parte del dedo que le falta esta sombra, pues vamos a dibujarlo también y vamos a ir haciendo que esta sombra sea pues un poco más intensa, digamos, o sea, la oscuridad de la sombra que sea pues más intensa. De esta manera, perfecto. Aquí vamos a dibujar también. Fijaros que no está afectando para nada los pies porque la capa la tengo colocada por debajo de la modelo, ¿vale? Esto es muy importante que os quedéis con la copla de esto, simplemente que está por debajo de la modelo y por eso pues no afecta. Aquí rellenamos un poquito, vale. Fijaros, este piquito de aquí atrás lo vamos a poder borrar fácilmente aquí en la máscara de capa con un pincel normal. Aquí se nos ha salido, flujo 100% y simplemente aquí pues pasamos un poquito por aquí y ya pues tenemos eso cubierto. Vale, volvemos a esta capa con nuestro pincel, aquí volvemos al flujo del 4 y seguimos rellenando partes que tengamos que rellenar pues para que quede pues un poco más realista, insisto. Vale, aquí por ejemplo está perfectamente correcto. Vale, y de esta forma fijaros que he colocado una sombra base que antes no tenía, ¿vale? Con lo cual indica que ella está tocando el suelo. Incluso también podríamos, ¿por qué no? Pues colocar tal vez, o sea, no colocar, sino hacer esta parte de aquí un poquitito, solamente así de esta forma,
un poco más oscura, donde ella está colocando, o sea, apoyando, digamos, en el suelo, ¿vale? De esta forma, incluso aquí, por ejemplo, en este vacío, podemos hacer esto y rellenar un poquito, pero siempre luego bajando, por supuesto, opacidad. Bueno, aquí, claro, aquí lo he tocado todo, con lo cual no sería lo correcto. De hecho, lo ideal sería que lo hiciéramos en una capa totalmente nueva, transparente, por ejemplo, pues en una capa nueva transparente, modo de fusión, multiplicar, y aquí sí que aplicaríamos esto únicamente, pues un poquito de esta manera, para crear ahí un poquito de oscuridad y luego pues poder bajar sin tocar la otra. Perfecto, pues por ejemplo, fijaros, por aquí, por ejemplo, en torno al 40, yo me lo voy a colocar y está perfectamente. Vale. Más cosas, por ejemplo, que habría que integrar aquí. Bien, una de las cosas que habría que integrar aquí, fijaros que la luz está viniendo totalmente de arriba, y como la luz está viniendo totalmente de arriba, pues vendría muy bien, por ejemplo, pues darle a la modelo tal vez un poco de brillo en esta parte de la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de forma muy sencilla. Fijaros, lo que voy a hacer es, voy a crearme una capa por encima de la capa de la chica, y para que solamente le afecte a ella, y aquí me la voy a poner en modo de fusión trama. Ahora, lo que voy a hacer es coger una muestra de color, por ejemplo, con la tecla Alt, de este color de aquí, que es de las luces más altas, pero me lo voy a llevar, pues aquí, por ejemplo, a que sea más intenso todavía. Incluso un poquito más. Perfecto, ahí ya lo tengo. Y aquí lo que hacemos ahora, directamente, aquí flujo y opacidad 100%, entre comillas, digamos que podemos pintar un poco sin miedo. Y lo que hacemos es, fijaros, simplemente aquí pasamos. Va a quedar así feo a primera vista, pero no os preocupéis porque ahora va a quedar bien, ¿vale? O sea, no os preocupéis por esto. Fijaros, ahí tenemos el brillo de la luz de contra que está viniendo de arriba. Correcto. ¿Cómo yo mejoro esto? Utilizando el estilo de capa. Doble clic aquí fuera. Y ahora lo que hacemos es que este tirador lo llevamos hacia la derecha, fijaros, y con la tecla Alt despegamos la lagrimita de la derecha y la llevamos más todavía a la derecha para que se cree un degradado. Fijaros, aquí por ejemplo, pues por aquí, voy a dejarlo por aquí. De hecho voy a coger una vista un poco más genérica para ver bien. Vale, por aquí, por ejemplo, podría estar bien. Y aquí pues un poquito más degradado. Perfecto. Fijaros, ahí lo que tenemos. Ahí tenemos ese pequeño brillo en la cabeza. Fijaros que aquí lo estamos viendo perfectamente. Ese pequeño ajuste que podemos reeditar. Simplemente pues haciendo doble clic y editando el estilo de capa. Pero, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues por supuesto podemos crear otra y hacer exactamente lo mismo para los hombros. Fijaros, aquí le doy un poquito. Aquí también le doy un poco a este hombro, siempre haciendo un degradado que se pierda en la parte de abajo, porque no viene bien que tenga la parte de abajo, ¿vale? Y por supuesto, pues aquí más para abajo tampoco, simplemente esta zona de aquí arriba. Perfecto, abrimos estilo de capa y hacemos exactamente lo mismo. Fijaros, aquí por ejemplo, por aquí puede estar bien, y ahora con la tecla Alt me lo llevo más a la derecha para crear ese degradado. Por aquí, por ejemplo, pues podría estar perfectamente, y este pues lo puedo llevar un poquito más a la izquierda. Perfecto, por aquí está bien, y fijaros, aquí tenemos este otro brillo que indica que esa luz de contra de arriba pues está siendo una luz fuerte y que por supuesto le está afectando. Vale, más cosas por ejemplo podríamos hacer. Bueno, oscurecer un poquito los pies tal vez, ¿correcto? Bien, vamos a la modelo, vamos a crear una capa por ejemplo incluso podría crear una capa directamente vacía que le afecte únicamente a la modelo. En modo de fusión, por ejemplo, multiplicar, aquí cogemos nuestro pincel, por ejemplo, cogemos una muestra de color de por aquí, el color que teníamos antes de la sombra, o incluso pues del propio color, y aquí con el flujo muy bajito, ahora sí que el flujo muy bajito, pues en torno a un 2, por ejemplo, un 3, de hecho, sí, lo voy a dejar en 2. Aquí lo que podemos hacer es colocarle pues un poco de sombra a la modelo en las piernas. Fijaros, sobre todo en la parte derecha, derecha de nuestra vista, pues esta pierna de por aquí, los dedos un poquito, porque esta parte, lógicamente, pues tiene que estar pues más en sombra, ¿vale? Perfecto. Por aquí, por ejemplo, fijaros, lo tenemos, y por aquí lo tenemos también. Perfecto. Y fijaros que ahí hemos integrado un poquito más también pues la imagen dentro de este fondo, dándole pues un poquito de oscuridad a los pies. Por supuesto, siempre vamos a poder trabajar con la opacidad, bajar. Yo de hecho me lo voy a dejar por aquí, creo que está más correcto, en torno también al 40. Y ahora viene una parte súper importante, extremadamente importante, que es simular, por ejemplo, fijaros, el fondo tiene muchísimo ruido, fijaros qué cantidad de ruido tiene el fondo.
pero la modelo, a pesar de que tiene algo de ruido, no tiene tanto como tiene el fondo. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Pues aplicarle ruido a la modelo, pero no de cualquier forma. Fijaros, voy a crearme una capa, por ejemplo, de hecho me voy a crear una capa de color uniforme para que solamente le afecte a la modelo. Bien, y esta, por ejemplo, la voy a crear de gris al 50%. ¿Cómo me aseguro que sea al 50%? Tenéis dos formas, o bien tocando el brillo y colocando 50, o bien tocando el RGB y colocando 128 en cada uno. Perfecto, aquí yo ya lo tengo, le doy OK y ahora lo que hago es pasar esto a modo de fusión superponer. De forma que esto es como si no existiera. Fijaros, el gris en modo de fusión superponer es como si no existiera para Photoshop. Voy a utilizar esta capa, por supuesto, voy a crearla, voy a poner en objeto, convertir en objeto inteligente para poder reeditar cualquier filtro que haga y le voy a aplicar un filtro de ruido. Vamos a venir aquí a ruido, añadir ruido, correcto. Aquí tengo el filtro de ruido, le voy a poner, por ejemplo, vamos a probar con un 8, a ver qué tal, pues le damos OK, bueno, marcamos gaussiano, monocromático y le damos OK, pero esto no se queda aquí porque ahora tenemos que aplicarle un desenfoque a este ruido para igualarlo con esa pérdida de nitidez que también tiene el fondo, con lo cual vamos a venir a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano y fijaros, aquí por ejemplo vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 0,5, perfecto, 0,5, fijaros, aquí ya estamos simulando perfectamente ese ruido que tiene el fondo y lo estamos haciendo a la perfección, ¿vale? Fijaros lo bien que queda de esta forma. Pero hay un detalle importante y es que el ruido, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en el fondo, fijaros que el ruido normalmente se suele aplicar a las sombras, no a las luces, ¿vale? Fijaros que las partes que tienen luces es como que no se les nota prácticamente el ruido. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra modelo? Pues fijaros que la cara ha cogido ruido absolutamente todo, tanto la luz como la sombra. ¿Y cómo hacemos eso? De una forma muy sencilla también. Simplemente abrimos el estilo de capa, doble clic en la capa del ruido y ahora lo que vamos a hacer es coger este tirador de la derecha, no el de la izquierda, sino este de la derecha y nos lo llevamos directamente, lo despegamos con la lagrimita de la izquierda y nos la llevamos a la izquierda del todo. Y de esa forma fijaros que hemos eliminado el ruido de la luz, pero sí que sigue siendo visible únicamente en las sombras. Fijaros que ahí lo tenemos, tal y como debería ser de forma natural, eliminándolo, como digo, de las luces y dejándolo visible únicamente en las sombras. Aquí, por supuesto, ya por encima podríamos seguir creando capas de ajuste para, por supuesto, trabajar más el color de la fotografía, etcétera, etcétera, darle un acabado final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oye, yo creo que más o menos por aquí está bastante completo. Así que, por supuesto, si os ha gustado, darle ahí un super like, suscribiros si todavía no estáis suscritos y acordaros que si os gusta mi formación, si os gusta todo este contenido y queréis una formación absolutamente completa como esto, pero muchísimo más porque son más de 60 horas de contenido práctico, acceder a mis cursos y en especial el que siempre recomiendo, el Master Pack. Así que, lo dicho, ahí lo tenéis disponible. Un abrazo muy fuerte a todos, un besazo muy grande y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.